Estás viendo Jimena Contigo por TV Costa. Volvemos. A ver, recordarle que si usted quiere cuidar a sus mascotas, Mascotería Picana, Lauro Barros 86 en San Antonio, tiene todo lo que usted necesita: antiparasitarios, pipeta, ropita, accesorio, todo en un solo lugar. Y aprovecho de contarle que la Organización Mundial de la Salud informa que los perros, los gatos no son portadores, no necesitan. La verdad es que en otros países se vio un abandono increíble de perritos y gatitos, y la verdad es que en el mundo entero creo que un perro se contagió, lo que da 0,0000 de posibilidades, así que por favor a cuidar a sus mascotas, ¿sí? También recordarle la brujita y el caldero. Acuérdese que si usted quiere cuchuflíes, alfajores, dulces, entonces usted tiene que entrar al Facebook, la brujita y el caldero, y encontrar un montón de alternativas de cosas ricas para disfrutar, ¿sí? Y acuérdense de Panadería La Perla, el pan más rico de San Antonio, que definitivamente tiene cosas para compartir con la familia, con los amigos, bueno, ahora más en casita. Tiene pan integral, ¿verdad? Ahora que todos buscamos cositas más sanas, con semillas, con un toque de miel, y eso sumado a una excelente atención. Bien, como les decía al comienzo, estamos junto al doctor Milton Egaña. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Mucho gusto estar una vez contigo. Estamos a más de un metro. Estamos, sí, claro, cada vez estamos más lejos, estamos que nos salimos a la pantalla. Bueno, en fin. Pero aquí estamos. Oye, la verdad es que vamos a hablar un poquito al margen de que si usted tiene alguna consulta que hacernos, si usted tiene alguna cosa que aportar, que opinar, qué sé yo, nuestras redes sociales están a su entera disposición, pero nosotros vamos a hablar un poco de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y esto va muy rápido, y entonces hoy día ya estamos en fase 4. Ahora, entendamos de qué se trata estar en fase 4. Sí, bueno, esto que está pasando de que los hechos se van dando en forma muy vertiginosa, muy rápido. Bueno, es precisamente lo que se pretende desde el punto de vista de la salud pública, que esta aparición de casos no tenga la velocidad tan vertiginosa que está teniendo, y que ojalá que esta cosa pudiera distribuirse en el tiempo. Porque el gran problema que ha planteado esta pandemia con coronavirus, que sin perjuicio que tenemos claro de que los pacientes graves proporcionalmente son menos que otras pandemias que hemos tenido, la mortalidad también es menor. Sin embargo, el gran problema que tiene es con la facilidad y con la velocidad con que se produce la contaminación. De hecho, hay varios estudios que se han hecho, porque esta es una cosa, como digo, que vamos aprendiendo día a día. Ha mostrado que la infección, a diferencia de lo que pasa con la influenza, a diferencia de lo que pasó en algún momento con la gripe aviar o con la que se conoció como la porcino, que también es un tipo de influenza, en que la transmisión se producía solo en el momento en que la persona estaba con síntomas. O sea, cuando la persona estaba tosiendo, estaba estornudando, estaba con fiebre, en ese momento se transmitía la enfermedad. Sin embargo, hay evidencias que muestran de que incluso hasta 4 días previos a que aparezcan los síntomas, la enfermedad puede estar transmitiéndose, y por lo tanto, la persona que nosotros llamamos el portador sano, que no tiene idea, y sigue interactuando en su comunidad, en ese momento puede estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, el gran temor es que esta gran cantidad de casos que se pueden producir se produzcan en forma simultánea. No ha pasado así, por ejemplo, con estas pandemias que yo he mencionado, que tal vez la influenza fue apareciendo y se fue distribuyendo a lo largo de 5 meses. Pero cuando esta cosa ocurre en forma muy simultánea, no hay sistema de salud que lo soporte. Porque si usamos, por ejemplo, algunas cifras, si nosotros asumimos de que el 10% de los pacientes contaminados pueden requerir hospitalización. Claro. No todos la requieren, Claro. ¿no? Eso es importante. Claro, la gran mayoría, afortunadamente, las formas de presentación no son graves y se pueden manejar en su casa, pero supongamos que tenemos 100 enfermos. Con 100 enfermos, 10 de ellos requieren hospitalización.
lo más probable es que el hospital de San Antonio va a tener la capacidad de poder manejarlo. Pero si los enfermos son 1000, ya estamos hablando de 100. Y ya con 100 el hospital colapsa. Si los contagiados que se producen son 10.000, obviamente 1000 enfermos que requieren hospitalización, no hay sistema que tenga la capacidad de asumirlo, menos el nuestro. Por lo tanto, la idea de todas las medidas que se están tomando van en la dirección de que si nos vamos a contagiar mucha gente, bueno, esto se vaya produciendo a lo largo del tiempo, de tal manera que los requerimientos de atención más compleja, hospitalizado o con unidades de cuidado intensivo, se vaya produciendo en forma más gradual, claro, de tal manera que el sistema sea capaz de asumirlo y de absorberlo. Cuando nosotros decimos que estamos en etapa 4, esto significa que hemos pasado de la etapa en que inicialmente, y esto ha pasado hace pocos días pero muy nomás, rápido, si eso es lo que estábamos conversando, que esto va volando. En algún momento los casos eran todos casos que habían estado en el extranjero y esos pacientes que estaban en el extranjero contrayeron la enfermedad en el extranjero y se hacía evidente acá en Chile. Posteriormente pasamos a una etapa en que esos extranjeros que llegaban a Chile contagiaban a personas que estaban en Chile. No habían salido al extranjero, pero el solo hecho de entrar en contacto con quien había estado en un país de riesgo, contraía la enfermedad. En esa etapa nosotros teníamos que las máximas precauciones las estábamos tomando con pacientes que habían estado en países como China, como Italia, como Corea, etcétera, y por lo tanto teníamos precaución con ellos y los sometíamos incluso a cuarentena, a aislamiento. Claro. Pero posteriormente se pasa a una etapa en la cual los chilenos que se contagiaron con los que venían del extranjero empiezan a transmitir la enfermedad a personas que no han salido del extranjero, que estaban acá, para posteriormente pasar a esta etapa 4 en que estamos ahora, en que ya la enfermedad está dentro de los chilenos, entre los chilenos que estamos acá en el país, que no hemos salido del país, nos estamos transmitiendo la enfermedad y ya a esta altura se empieza a hacer muy difícil lo que nosotros llamamos la trazabilidad, es decir, por dónde ingresó el virus. Porque en este momento yo me puedo contagiar en el camino al trabajo, me puedo contagiar en el trabajo, me puedo contagiar en la casa, me puedo contagiar en una reunión, por lo tanto ya se hace muy difícil porque el virus empieza a estar disperso en la población y en cualquiera de esos lugares yo me puedo contaminar. Es muy similar a lo que pasa con un resfriado común. Cuando yo me resfrío, se me hace muy difícil precisar con exactitud dónde fue el lugar o la circunstancia en que me contagié. Eso significa una etapa 4, nosotros estamos en una etapa 4 muy inicial y lo que se pretende con todas estas medidas es doblar la mano, por decirlo de alguna manera, cortar esta curva ascendente que estamos teniendo, porque Jimena, el día de ayer teníamos 77 contaminados, hoy día hoy día tenemos 155 enfermos y mañana tal vez podemos tener 300 y después 600 y así. La idea es tener la capacidad de parar la cosa y esta curva que va aumentando, se detenga y empiece a estabilizarse. Para allá va la estrategia que nosotros queremos lograr en el país. ¿Hasta qué fase existe o se está teniendo? Bueno, ya en esta etapa 4 esto puede ya aumentar en forma discriminada. ¿Ah? Ya, okay. Ahora, hay dos ejemplos en el país, en el mundo, que muestran dos situaciones extremas con resultados distintos. Está por un lado la experiencia coreana, que es bastante con positiva. con medidas muy drásticas de aislamiento, de interrupción de un montón de actividades que aglomeraban personas y fueron capaces de rápidamente entrar a una etapa
de estabilización en que los casos nuevos están siendo ya más controlados. Y por otro lado, tenemos la experiencia de lo que pasó en Italia, quienes al estilo italiano se la tomaron muy alegre. Se la tomaron muy alegre, hicieron caso omiso de eso, y en este momento es el país que tiene más enfermos, incluso superando a los chinos, que es donde partió esta pandemia. Por lo tanto, todas estas medidas que está tomando la autoridad sanitaria de suspender las clases y gradualmente el cerrar la frontera, y probablemente en la medida como se vayan dando los acontecimientos, habrá que ir tomando otras medidas, que el objetivo que tienen es evitar la aglomeración de personas y evitar que aumenten las posibilidades de contacto directo. En la medida que eso se logre controlar, nosotros vamos a lograr que esta curva de crecimiento tan rápido se detenga, se haga más lenta, de tal manera, tal como dije recién, que si vamos a tener muchos contaminados, estos contaminados se produzcan a lo largo del tiempo y no concentrados en un solo momento. Claro. Bueno, yo hablaba al comienzo, Milton, de la responsabilidad que tenemos todos. O sea, hoy día, si yo me cuido, estoy cuidando a todo mi entorno y a todo el país. O sea, en el fondo creo que hoy día tenemos que ser sumamente responsables con esto, ¿no? Bueno, así lo estamos transmitiendo. Hemos tenido reuniones con varias empresas. Yo ahora vengo de una reunión que tuvimos con todas las empresas portuarias, en los cuales, por ejemplo, dentro de las instrucciones que tienen que darle las empresas a sus trabajadores, de que cualquier trabajador que tenga la sospecha de poder estar enfermo, y para hacerlo bastante simple, cualquier persona que se sienta con síntomas de un resfriado y con fiebre es un potencial portador de la enfermedad. Por lo tanto, si una persona se encuentra con esa sintomatología, no debe concurrir a su trabajo, no debe concurrir si tenía una reunión con otras personas, y lo que debe hacer es inmediatamente concurrir a un establecimiento asistencial donde existen los protocolos que van a permitir ver que esa persona, que es un sospechoso, que pudiera tener la enfermedad, con toda la evaluación que se va a hacer en ese momento, se va a descartar esa posibilidad o se va a reafirmar. Y si se reafirma que efectivamente está contagiado con coronavirus, bueno, dependiendo de la situación, tendrá que hacer el reposo en su casa, o si es un paciente grave, tendrá que hacerlo hospitalizado. La idea obviamente es que entonces seamos responsables. No seamos tan italianos para las cosas, ¿o no? Claro, sí. Yo creo que aquí en ese sentido, como dice Milton, estamos en la fase 4 preinicial. O sea, estamos a tiempo de que esto no se nos desmande, de que esto no se nos, Así es, no se nos escape de las manos. Las cifras oficiales, por lo menos, que se entregaron hoy, en Chile en este momento tenemos 150 casos de personas que está demostrado que son portadores del coronavirus, y lamentablemente hay 2 pacientes graves, que a diferencia de lo que estábamos viendo en el resto del mundo, que normalmente los más vulnerables y los más afectados y los más graves eran pacientes adultos mayores, las 2 personas que en Chile en este momento se encuentran gravemente con ventilación mecánica son personas jóvenes. Por lo tanto, acá nadie está liberado de esta enfermedad. Sí. Y eso, bueno, ¿y tendrá que ver con enfermedades preexistentes o sencillamente que no hay como esa...? Sí, desconozco los detalles, los casos particulares finos de esto. Sin embargo, porque el virus obviamente que va a ser mucho más intensa la forma en que afecta a la persona en aquellas personas que tienen enfermedades preexistentes que bajan las defensas, y por eso que nosotros hemos puesto el énfasis desde el punto de vista de salud pública fundamentalmente en los adultos mayores, los niños más pequeñitos, las embarazadas, que es el mismo criterio que tenemos para las personas que tienen que inmunizarse de la influenza. Así que eso es como opera. En la mayoría de las personas, por lo menos si uno analiza
la experiencia de lo que ha pasado a nivel mundial. Los jóvenes, los niños, afortunadamente han sido las personas menos afectadas porque uno asume que son personas que los mecanismos de defensa que Tan tiene el potente. cuerpo están más potentes y se Claro. defienden en mejores condiciones. Y el coronavirus se manifiesta solo como una gripe, como un resfriado muy intenso y más fuerte que lo habitual. Sin embargo, también analizando la experiencia de lo que ha pasado en China, que en este momento China va con una curva decreciente, por un lado, por lo tanto ahora estamos viendo en China qué es lo que está ocurriendo con las personas que ya tuvieron el coronavirus y se están recuperando. Se ha visto que un porcentaje no menor Uy, sí. de personas están quedando con secuelas en el aparato respiratorio, siendo la más compleja de todas el quedar con una enfermedad que se llama una fibrosis pulmonar, que esto, para decirlo en palabras sencillas, es como si el pulmón quedara con muchas cicatrices y en esas zonas que el pulmón queda con cicatrices se pierde La la capacidad capacidad. de poder cumplir con la función de hacer que entre el oxígeno al organismo y que pueda ir a alimentar todo el cuerpo. Entonces, al quedar una parte del cuerpo con cicatrices, no funciona en la manera correcta. Eso es lo que llamamos la fibrosis pulmonar y se ha visto que en un porcentaje que en algunas casuísticas estiman hasta un 30% de los casos pudieran estar quedando con secuelas de ese tipo. Por lo tanto, eso también le agrega complejidades que en enfermedades como la influenza, como la gripe aviar, como la gripe porcina, no se vieron. Por lo tanto, es un tema que esta enfermedad nueva, con un virus con características que no habíamos visto antes, le da estas particularidades que tiene y que la hace tener tan presente para extremar todas las medidas preventivas que se puedan utilizar. Oye, ¿y esta secuela afecta la calidad de vida por el tema de supuesto. no tener toda la capacidad pulmonar, me imagino, ¿no? Por supuesto, Laboral y todo. claro, en caso extremo, una fibrosis pulmonar puede ser una enfermedad invalidante que no le permite a la persona llevar una vida normal porque se pierde lo que mencionabas tú, la capacidad de respirar en forma adecuada. Normal. Mira. O sea, no es menor. Es que al comienzo también, y yo creo que todos pensamos, decía, bueno, pero no importa, no estamos en el grupo de riesgo y a lo mejor nos va a dar como una gripe y bueno, y nos da una gripe y ok. Pero no es tan simple entonces. No. Es una enfermedad compleja porque los virus tienen la particularidad de ir cambiando. Esta cosa, tal como lo decía en una conversación que tuve en la mañana con algunas personas, si uno utiliza la analogía con el sistema informático, con los programas de los computadores, de hecho, cuando nosotros se nos mete un virus al computador y nos altera y nos echa a perder programas y nos echa a perder el computador, bueno, los llamamos virus precisamente pensando en estos gérmenes, que tienen la misma particularidad. Es como si se te metiera a ti, a tu cuerpo, un troyano, un virus No es menor. que se te metió y que te echa a perder los software, te los altera. Acá en el cuerpo pasa exactamente lo mismo. O sea, el cuerpo se empieza a dañar y se empieza a afectar. Bueno, y esto tiene que hacernos pensar, tiene que hacernos reaccionar en el fondo en cuanto a que no es tan simple, en cuanto a que tampoco se trata de entrar en pánico, sino de tomar las precauciones. O sea, de no... A ver, uno lee publicaciones en Facebook que hablan de un tongo. Entonces, y ahí tú dices, por Dios, pero ¿cómo alguien a esta altura de la vida puede hablar de un tongo? O sea, estamos hablando de algo bastante real que no solamente tiene que ver con Chile, tiene que ver con el mundo. Entonces, tenemos que tomarlo con seriedad. Sí, y mira, para terminar la analogía de los computadores,
lo que pasa con estos virus, a diferencia de otros, porque por ejemplo el virus que produce la enfermedad, el sarampión, Ajá. o como el que produce la peste cristal, que son Ya. enfermedades que nosotros conocemos. Esos virus no cambian. Entonces, yo me contagio una vez en la vida, tengo la peste cristal cuando niño, mi organismo crea inmediatamente defensa, que podría llamarlo un antivirus, que me protege contra ese virus y por lo tanto en el futuro, las veces que yo me ponga en contacto con ese virus, yo ya tengo las defensas. Claro. Y como No el me virus no afecta. cambia y va a ser siempre el mismo, el antivirus me sigue sirviendo el resto de mi vida. La característica que tiene este virus que va cambiando. Entonces, en algún momento, porque este virus es muy antiguo, ¿ah? De hecho hay algunos estudios que muestran que en épocas antes de Cristo ya este virus estaba presente. Pero al ir cambiando es como el antivirus que yo tengo, que me lo compré hoy día, que me cuida el computador y es capaz de destruir todos los virus que ingresan, de repente esos virus cambian, ingresan a mi computador, pero mi computador quedó obsoleto, ya no me sirve Oh. y estoy obligado a tener que utilizar Uno nuevo. Uno nuevo. Con los coronavirus pasa lo mismo, con los virus influenza pasa lo mismo, por eso que la vacunación de influenza cada año va siendo distinta, no es la misma del año pasado, porque el virus influenza cambió sus características. El problema que tuvo este coronavirus, que tuvo cambios bastante especiales. Y los cambios que tuvo, uno de ellos es que se transmite muy fácil. El otro cambio que tiene es que puede transmitirse cuando la persona aún no da síntomas. Y lo tercero, que es absolutamente nuevo, porque mira Jimena, si nosotros usamos el ejemplo de lo que pasó con la fiebre, con la influenza aviar o con la conocida como la porcino, cuando nosotros hacemos el análisis de lo que pasó en esa pandemia, los adultos mayores se enfermaron poco. La enfermedad afectó más a los niños y a las personas jóvenes. ¿Cuál fue la explicación que se dio? Que los adultos mayores que habían estado años previos expuestos a influenza, Claro. mantenían ciertas características de defensa, de antiviral, que estaban vigentes porque ese virus no modificó esa parte. En cambio, el de ahora tuvo una modificación tan completa que los adultos mayores nunca en su vida habían estado expuestos a este virus y por lo tanto es un germen absolutamente Nuevo, desconocido y por lo claro. tanto no tienen mecanismos de defensa, no tienen anticuerpos, no tienen el antiviral que los defienda y eso ha hecho que esta infección haga que los adultos mayores sean el grupo más expuesto y es donde se ha visto que las tasas de mortalidad están más altas. Afortunadamente, como dije al comienzo, no es tan agresivo como otros, pero el problema aquí está dado por el volumen, por la cantidad. Y por lo rápido, Claro. ¿no? Por lo... Y fíjate que voy a usar un ejemplo que nos va a graficar esto y cómo puede hacer colapsar un sistema público cuando aparecen muchas demandas en forma simultánea. Simultánea, claro. Lo que vimos hoy día que pasó en la atención primaria a lo largo de todo el país. Wow, sí. Hoy día se Impresionante. inició la campaña de la vacuna de la influenza. ¿Qué habíamos visto en años pasados? Que la gente iba a un grupito a ponerse, después iba a otro grupito. El año pasado tú me contabas que no se vacunó todo. Mucha gente no se quería vacunar, vacunó. la autoridad sanitaria pidiendo que por favor fueran a vacunarse y la vacunación incluso en algún momento se tuvo que prolongar Así es. y yo lo estábamos recuerdo. todavía en junio, julio Sí. colocando vacunas. ¿Qué pasó hoy día? Por el susto que ha provocado esto, simultáneamente todos querían vacunarse hoy. Creo que ahí el Ministerio de Salud le faltó prever esta situación y debió haber hecho una campaña y dosificar de cómo fueran las personas. Claro. Por lo tanto, hoy día nosotros nos encontramos que todos querían vacunarse simultáneamente Habían unas colas enormes. y se produjo algo Sí. que del punto de vista preventivo de esta campaña no debió haberse producido, que fue una gran aglomeración de gente
de todas las edades, teníamos a niños, teníamos a guagua, teníamos a adultos mayores, todos conglomerados queriendo vacunarse, y obviamente que esa es una situación de mucho riesgo. Así que espero, y han habido algunas instrucciones para que la vacunación se pueda hacer de tal manera de evitar estas aglomeraciones. Creo que una estrategia puede ser el vacunar en clubes deportivos, en centros de madre, además de los consultorios, de tal manera de que la población se haga claro, más difusa y no se agolpen. Sí, claro. Además tenemos que estar atentos, los protocolos han ido cambiando muy rápidamente, ¿no? Hace poco teníamos reuniones de no más de 500 personas, hoy día tenemos reuniones de no más de 50, ¿no? O sea, todos los protocolos van muy rápido y tenemos que estar muy, ¿cómo se llama? Muy informados. Así es. Y el objetivo, como te digo, es tratar de evitar infecciones masivas, sino que esto se vaya produciendo en forma más gradual en el tiempo, de tal manera que los servicios de salud tengan la capacidad de poder a todas las personas que así lo están demandando. Claro. O sea, evitar pánico. Lo principal, yo creo que evitar el pánico, evitar el miedo también, ¿no? Porque nos baja las defensas y la verdad es que si tenemos miedo, el estrés también nos baja las defensas. Bueno, todas estas emociones que no son muy buenas nos bajan las defensas y eso también nos va a afectar mucho en el caso de estar en contacto con el coronavirus, me imagino, ¿no? Por supuesto, y aquí el énfasis está puesto en extremar las medidas preventivas universales que son aplicables a todas las enfermedades infectocontagiosas. O sea, el lavado de manos, los equipos de salud, atendemos a un paciente, lavarnos las manos antes de atender al próximo paciente, porque nosotros podemos ser, como se dice en salud pública, los vectores, los causantes de estar transmitiendo esto, por lo tanto, tenemos esas precauciones. Y para el lavado de manos, a propósito de esto de no entrar en pánico, la especulación terrible que se está produciendo con algunos establecimientos vía internet, farmacia, que están vendiendo estos productos antisépticos, como tú muy bien lo estás diciendo, vergonzoso, o sea, estar aprovechándose en forma muy malvada de la desgracia ajena. Sí, claro. Pero por lo tanto, ¿yo qué le pido a las personas? Tan efectivo como el uso del alcohol gel, que es tremendamente caro en este momento, es el lavado de manos con jabón común y corriente. El uso del cloro doméstico que tenemos en la casa, el cual se puede diluir en una cantidad de agua como la concentración que yo uso para lavar los platos, puedo utilizar eso para lavarme las manos, con un pañito puedo limpiar las superficies, por ejemplo, en las cuales transita mucha gente. Claro, un mesón, le decía hoy día a algunas empresas, ese mesón donde yo atiendo público, lo que debo hacer cada 5 minutos con un paño con cloro, estarlo limpiando, yo estarme limpiando mis manos, porque habían algunos que decían, ¿cómo yo me aíslo del público? ¿Tengo que usar mascarilla de qué tipo? No, lo que tengo que hacer yo es medidas tan sencillas de aplicar como el aseo de mano y el limpiar las superficies a las cuales hay mucha gente que ha tomado contacto, con una solución tan sencilla como clorinda con un poco de agua. Mira. Y con eso yo estoy eliminando este virus. Y nos nos evitamos además esta angustia. El otro llamado que yo creo que también es súper importante, por favor, es no acaparar. O sea, la verdad es que se han visto los supermercados vacíos con ciertos productos y también con productos de alimentación. Y en ese sentido yo creo que también tenemos que entender que el hecho de que yo compre carros y carros y carros, estoy dejando a alguien sin abastecimiento. Por lo tanto, la solidaridad, el cuidarnos todos implica que no acaparemos. Así es. Y también otros cuidados universales, como son, si yo estoy con síntomas de resfriado, obviamente tengo que aislarme. ¿Y ese aislamiento qué significa? Me quedo en mi pieza, me quedo en mi habitación, uso pañuelos desechables, me lavo las manos. Si tengo que interactuar con otras personas dentro de mi casa, hacerlo a distancia, que tengan mi tenedor, que tengan mi cuchillo, que tengan mi cuchara. Son medidas que todos conocemos.
¿ah? Sí. Si yo sé que mi vecino está enfermo, no voy a ir a conversar con mi vecino, sino que voy a esperar a que esté en otras condiciones. Yo creo que de esa manera, si todos somos rigurosos y somos respetuosos con esas medidas que nosotros llamamos de cuidado universal, que es aplicable no solamente en la condición de coronavirus, sino que para cualquier resfriado, para cualquier influenza, si alguien está con diarrea, si alguien está con gastroenteritis, obviamente tiene que utilizar esas medidas porque o si no empieza a transmitir la enfermedad a los demás. Y eso es lo que tenemos que evitar, y eso es lo más eficiente y eso es lo más barato. Me parece. Pequeño adicional, por favor, o sea, adelante. si a los niños se les suspendieron las clases Buen punto. para evitar la contaminación, bueno, obviamente que ese niño, la idea y el sentido que tiene es que se quede estudiando en la casa y no vaya a estar aprovechando estas vacaciones, entre comillas, para seguir haciendo otras actividades en la cual va a estar entrando en contacto con otros niños. O sea, ese niño si no va a la escuela, tampoco puede ir al scout, tampoco puede ir al club deportivo, tampoco puede ir al cumpleaños, porque la idea ¿cuál es? Es producir un aislamiento mientras nosotros logramos que esta oleada pase y que la ola que viene grande ojalá se empiece a achicar. Me parece. Muchas gracias, Milton. Bueno, yo desde lo personal, ojalá el llamado a ser empáticos, a ser preocupados, a entender que esto tiene que ver con todos, no somos islas, sino que estamos todos relacionados y por lo tanto cuando yo me estoy cuidando a todas las personas del mundo. Sí, la verdad es que este tema ya ni siquiera es de Chile, es de todas partes, pero por supuesto el cuidado hacia lo más inmediato. Entonces a tomar las medidas son simples, no son complicadas y a no entrar en pánico. Sí, yo creo que sí, tenemos la información sobre la diferencia entre lo que podría ser coronavirus y un resfrío normal, para que tampoco colapsemos las salas de urgencia o los CEFAM, sí, con resfríos comunes que a lo mejor pensemos que son coronavirus, sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Y para que obviamente salgamos lo mejor parados de todo esto, ¿no? Ojalá, pues, y ojalá que tengamos una experiencia como los que tuvieron los coreanos, que con esta manera muy disciplinada, respetuosa de las indicaciones que se están dando, fueron capaces de hacer que la curva de crecimiento se detuviera rápidamente. Y no hacerla a la italiana, que lamentablemente en este momento están pagando las consecuencias. Sí, y harto, o sea, bastante complicados ellos. A ver, tengo una fotito que le mandé, señor director. ¿Usted la podría colocar antes de irnos? Es un segundito, tengo que mandar un saludito. Es que ayer estuve en la votación de las primarias de la DC y me tomé una fotito con... Les voy a mandar el saludo, a ver si el señor director pone la foto. Con María Cabello, con Natalia Ahumada y con Soledad Almarza. ¿Podemos colocar la foto? Les mando un saludito, la verdad es que como fue media larga la espera, entonces fue muy entretenida porque estábamos conversando y me comprometí a mandarles el saludo y entonces ahí va el saludo. Espero que el señor director pueda poner la foto y si no será sin foto, ni modo. Claro, si no, no tenemos más alternativa, ¿o no? Oiga, Milton, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti por permitirme este espacio para socializar con la gente medidas preventivas en esta situación difícil que estamos viviendo. Me parece. Nosotros agradecer como siempre su sintonía, agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares. Nos despedimos, nos vamos junto a nuestra empresa portuaria. Ahí está, muchas gracias, te pasaste. Muchas gracias, señor director. Ahí está, entonces, las chicas que nos acompañaron, me acompañaron a mí, bueno, y el joven que me acompañaron ahí mientras hacíamos la colita, que me comprometí a mandarles el saludo y lo iban a estar esperando. Así que ahí va. Nos vamos junto a nuestra empresa portuaria. Recuerde que somos el primer puerto de Chile, uno de los puertos más importantes de Sudamérica. Seguimos creciendo, liderando carga y transferencia y se logra gracias a hombres y mujeres que allí laboran.
cuídese mucho, ahora tiene mucho más sentido, ¿sí? Porque tiene que ver con tomar las precauciones necesarias para que esto no nos afecte de sobremanera, ¿sí? Y también saludar a nuestro amigo Nicolás Bertoni. Acuérdese que si usted quiere tener un corte pero realmente espectacular, un color maravilloso, bueno, ahí está, en la Galería Sevilla, en el segundo piso, está él, que es un artista. Y también nuestra amiga Yogi Cabrera, ¿sí? Que si quiere bajar un rollito, quiere hidratación facial, bueno, tiene un montón de cosas que usted puede revisar ahí en su página Yogi Cabrera o Mi Cosmetóloga. Eso es, ¿sí? Hacemos, bueno, ahí está Jardín Francia. Acuérdese que en el mercado de San Antonio, a la vuelta de Correos de Chile, está Jardín Francia con unas armonías realmente muy, muy bonitas, ¿sí? Y recordarles que nos pueden sintonizar de lunes a viernes a partir de las 14 horas y hasta las 15:30 a través de las pantallas de TV Costa. Que pase una muy buena tarde y si Dios quiere, hasta mañana.